da un salto cualitativo inmenso. 18 billones de pesos es lo que costó la primera línea de Bogotá, de Metro de Bogotá. Digamos, no tiene sentido, salvo en un escenario puro de contexto de negociación política directa. Ser viejo en Colombia es prácticamente es sinónimo de ser pobre, eso es terrible. Y puede llegar a ser relativamente dañina a largo plazo para los intereses de no solamente de la persona que se va a pensionar, sino también del Estado. Buenas para todos y todas. Gracias por estar otra vez acá en este canal. Hoy vamos a conversar de una noticia muy importante para nuestro país que de repente ayer pasó de agache por unas declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de Olmedo López, unas declaraciones que se filtraron. Él estaba dando estas declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y pues la verdad se sacó esto en un medio de comunicación muy importante y esto pues por eso básicamente no hablamos de esto, pero me parece clave e importante entender una vez más, ya hemos tenido a nuestro protagonista en días anteriores, pero me parece importante que ustedes también pues puedan entender cómo finalmente quedó la reforma pensional. Ayer el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado después de sancionar finalmente la reforma pensional. Y el llamado básicamente era a defender esta nueva ley, ¿no? A defenderla una vez sancionada en el Congreso de la República. Habló de apoyo por parte de la ciudadanía en general. Yo quisiera pues saludar a esta hora a nuestro protagonista, él es Kevin Hartman, él es un duro en pensiones y hoy está con nosotros. Mil gracias por estar acá. Hola María Camila, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, Kevin, la vez pasada nos fue muy bien porque pues estuvimos como resolviendo un par de dudas de los pilares de la reforma pensional. De entrada quiero preguntarle, ¿cómo le parece que quedó la reforma pensional ya sancionada por el presidente? Pues yo lo primero que quiero decir es que lamento mucho la manera en que se aprobó la reforma pensional por una razón y es la siguiente. Si uno se da cuenta, digamos, es un poquito de arqueología congresional sobre la biografía de la reforma, uno se da cuenta que la reforma que entra, naturalmente no es la misma que sale, pero en este caso, la reforma que entró recibió sustancialmente cambios muy positivos a través del tiempo, a través de los debates. El primer debate en la Comisión Séptima del Senado, el segundo debate en la plenaria del Senado, donde se introdujeron un montón de cambios positivos, que es finalmente el texto que se terminó acogiendo, pero también en la Comisión Séptima de la Cámara, después de la ponencia del tercer debate, se hicieron incrementalmente algunas mejoras al proyecto y se tenía presupuestado de cierta manera un consenso alrededor de algunas proposiciones para la última etapa del proyecto en la plenaria de la Cámara para terminar de mejorarlo en la medida de lo posible. Luego, la manera en que se aprueba este proyecto de ley, que es acogiendo solamente el texto que se aprobó en el Senado, pues dejó de lado todas esas mejoras que se habían introducido en la Cámara de Representantes y que se podrían haber introducido en el último debate, lo cual es lamentable porque eso implica que la ley como queda está llena de algunas contradicciones, tiene algunos problemas de funcionamiento y operación, en términos de lenguaje, por ejemplo, que no se pudieron corregir precisamente por el afán del gobierno en aprobar la reforma tal como lo hicieron en ese último debate, que por la manera en que se aprobó, pues es particularmente sensible a un juicio de constitucionalidad estricto por parte de la Corte Constitucional que pueda eventualmente tumbar o declarar la inconstitucionalidad de la totalidad de la ley o de alguna de sus partes. Eso pues es un poco la impresión general que tengo sobre la reforma en este momento. Kevin, si le parece bien, vamos a organizar esta entrevista entre lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Parece? Esta partecita de la forma sería lo feo, ¿no? De la forma en la que se aprobó en el Congreso. Eso sería lo feo. Así es. ¿Verdad? Así es. Ok, vamos con lo bueno. Tal vez 3 aspectos buenos que usted le vea a la reforma pensional. Creo que el más importante de todos, sin duda alguna, es la unificación de reglas que existen para las pensiones en Colombia. Hasta ayer que se sanciona la ley y que se va a promulgar en los próximos días,
Colombia tenía un sistema dual, un sistema paralelo, en donde competían reglas de pensiones, de pensionabilidad del régimen privado de pensiones y del régimen público de pensiones. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. Reglas que implicaban, digamos, requisitos diferentes para poder lograr una pensión, por un lado, y por otro lado, pensiones más o menos generosas según el régimen en el que uno esté. Eso se acaba con esta nueva reforma porque unifica las reglas, todos vamos a estar cobijados más o menos por las mismas reglas a partir de esta nueva reforma, lo cual es positivo en la medida en que racionaliza un montón la manera en que el Estado le responde a las personas a partir de cierta edad para protegerlas precisamente de su riesgo de vejez y extralongevidad. Entonces, eso de la unificación de las reglas es buenísimo, simplifica el sistema, permite explicarlo de una forma mucho más sencilla, le quita una responsabilidad que en realidad era una lavada de manos por parte del Estado colombiano respecto a las decisiones pensionales que tomen las personas faltando 10 años para pensionarse, quita esa sensación tan horrible porque todos tenemos un tío, un primo, un amigo cercano, un vecino que se siente estafado porque a un esfuerzo muy similar al que hizo otro tío, otro primo, otro vecino, terminó con una pensión infinitamente inferior respecto a la otra persona solo porque estaban en los fondos privados o porque estaban en colpensiones. O al mismo tiempo, las personas que estaban en colpensiones y no lograron los requisitos, pues reciben una indemnización sustitutiva que también es en promedio 3 veces o 7 veces inferior a la que recibiría en un fondo privado de pensiones. Entonces, ese sentimiento, si se quiere, que es legítimo naturalmente, de estafa, se va a eliminar precisamente porque las reglas son para todos y a todos nos cobijan por igual. Eso es como lo primero que creo es muy importante. Eso es bueno. ¿Los pilares le gustaron, no le gustaron? ¿Están bien organizados? Sí, los pilares esencialmente es una forma de coordinar los mecanismos de protección social a la vejez en diferentes cuartos. Imaginémonos que el sistema de protección social a la vejez es como una especie de casa que tiene varios cuartos. Las puertas, si uno entra a algún cuarto dependiendo de su situación a partir de la edad, una edad X, y dependiendo de su situación en ese momento. Pues uno tiene una edad X, claro, su situación económica y social, y pensional también, entonces y laboral también. Entonces, por ejemplo, uno llega a la casa y a los 62 años en este caso, y dice, bueno, tengo 1.300 semanas, entonces, ¿a cuál cuarto voy a entrar? Voy a entrar al pilar contributivo, el de Colpensiones y el de los fondos de ahorros de pensiones. No tengo 1.300 semanas, bueno, entonces, ¿a cuál cuarto me va a tocar entrar? Entro al cuarto del semicontributivo porque entonces contribuye entre 300 y 1.000 semanas, o entro al solidario porque no alcancé a contribuir mínimo 300 semanas y a la vez me encuentro en una situación de pobreza o pobreza extrema, entonces entro al solidario. Entonces, dependiendo de la situación en la que uno se encuentra al momento de pedir su pensión, uno va a entrar a un cuarto diferente y va a tener unos beneficios diferentes. Pero ¿eso con qué objetivo? Insisto, es una casa. Es el objetivo de coordinar los diferentes mecanismos de protección social que de cierta manera existían en Colombia para permitirle a las personas darle una respuesta a determinada edad. Entonces, eso racionaliza, eso es relativamente bueno. Y por otro lado, para seguir insistiendo en algo que es importante de esta reforma, es que, bueno, Colombia da un salto cualitativo inmenso, que es muy positivo, sobre los mecanismos de asistencia social en la vejez. Es decir, respecto de la región, Colombia gastaba muy poquito del presupuesto general de la nación en atender las necesidades de las personas mayores en Colombia. Es decir, en Colombia, para sintetizarlo en una frase que es poderosa, en Colombia ser viejo es sinónimo de ser pobre. Prácticamente 3 de cada 4 adultos mayores en Colombia viven en una situación sea de pobreza o de pobreza extrema, según sea el caso. En este caso, el pilar solidario lo que va a hacer es aumentar el gasto público social del presupuesto general de la nación para atender precisamente a las personas que a partir de cierta edad, digamos, no cuenten con los recursos no cuentan, uno, con los recursos y dos, con las habilidades para poder procurarse una subsistencia. Entonces,
ese pilar solidario va a cubrir a más o menos 1.300.000 personas, que era una deuda histórica que teníamos los colombianos de todas las generaciones con los adultos mayores en esa circunstancia tan difícil. Entonces, eso es buenísimo. Y que no es que vayan a expropiar los ahorros de la gente para ir a cubrir las necesidades de otros, ¿correcto? No, es el presupuesto general de la nación que empieza a pagar eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque como existía hasta ayer nuestro sistema, esencialmente lo que usted creaba era una especie de boquete fiscal, un hueco fiscal gigantesco por poner a competir los dos regímenes. Exacto. ¿Por qué? Porque en uno se le colgaba a los cotizantes y en el otro se le colgaba a los pensionados. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Si el sistema al que usted le cuelga a los pensionados para poderse sostener necesita cotizantes, pero los cotizantes los manda al otro régimen, pues naturalmente aquí se le abre un hueco. Y ese hueco nos cuesta todavía 16 a 18 billones de pesos. Como eso es una cifra que ninguno de nosotros en nuestra vida lo va a ver ni siquiera en un Excel, pues uno lo tiene que pensar como en términos de proyectos. 18 billones de pesos es lo que costó la primera línea de Bogotá, de Metro de Bogotá. 18 billones de pesos que todos los años, durante los últimos 10 años, nos hemos gastado en satisfacer las necesidades de 2 millones de personas. Imagínense el potencial que habríamos podido tener de no tener esta competencia tan extraña, que era un exotismo a nivel mundial. Entonces, eso sí, el sistema al unificarse cierra ese boquete y luego, pues, por supuesto que libera un espacio fiscal para que esa plata del presupuesto se pueda destinar a las personas más pobres, cosa que es bastante importante, ¿no? Perfecto. Esto es lo bueno. ¿Hay algo más que resaltar ahí? Sí, unificación de reglas, pilar solidario. Me parece también importante hablar sobre el techo a los subsidios de las pensiones altas, poner un umbral en Colpensiones o ¿cómo se llama? En el pilar contributivo de Colpensiones de 2.3 salarios mínimos. Pero eso fue muy polémico, ¿no? Lo del umbral. Sí, fue muy polémico porque además nadie entiende cómo llegaron a esa cifra. Eso pareciera que eso fuera una negociación ahí como, pues cuando uno negocia con alguien, no sé, o cualquier cosa ahí en la calle o algo, entonces deme uno, no sé qué, yo le doy, entonces la alternativa tenía 1.5 salarios mínimos, la del gobierno tenía 3, entonces partamos cobijas, Y además, entre otras cosas, la gente no entiende tampoco, o sea, a mí me costó entenderlo, ¿sabe? Sí, no, eso no tiene ningún, eso el umbral con 2.3 salarios mínimos no tiene, pues para mí, digamos, no tiene sentido, salvo en un escenario puro de contexto de negociación política directa. Porque yo nunca había leído ningún estudio en Colombia en donde hablaran de un umbral de 2.3 salarios mínimos como el umbral óptimo para pensionarse. Pero bueno, toca suponerle un techo a las pensiones que pueda reconocer Colpensiones, va a implicar evidentemente que esas grandes pensiones que hasta hoy en día estábamos viendo, de 20, 25 millones de pesos, 18 millones de pesos, ya no van a existir, al menos a cargo de Colpensiones. Entonces, en ese caso, pues eso está bien, porque las personas, digamos, pueden pensar, hombre, pero pues tener una buena pensión es una buena noticia, y naturalmente que sí. Obvio. Si no faltaba. ¿A quién no le gustaría tener la mejor pensión posible? No, además es que en este momento yo no sé si usted conozca mucha gente que de repente tiene entre 60 y 70 años que no tienen pensión, porque en ese momento, hace 30 años, pues no se tenía mucho conocimiento sobre el tema y yo conozco gente cercana a mí que pues, o sea, en este momento no tienen pensión, ¿sí? Dígame, 3 de cada 4 colombianos tienen 0 ingreso de pensión. 0, o sea, 0. En edad de pensión. 3 de cada 4 colombianos en edad de pensión tienen 0. Entonces, por eso, insisto, por eso ser viejo en Colombia es prácticamente es sinónimo de ser pobre. Eso es terrible. Hay una frase muy bonita de un autor, de un penalista italiano muy famoso, Enrico Ferri, hace unos 100 años. Él decía que, mentiras, no, es César Beccaria, perdón. Es que, bueno, ahora dármela. Pero César Beccaria decía una cosa en el libro de los delitos y de las penas, algo así como una sociedad o la decencia de una sociedad se puede medir por cómo trata a sus presos. Y yo creo que uno la podría parafrasear diciendo que la decencia de una sociedad se puede medir es cómo trata a sus viejos. A sus viejos. Y nosotros en Colombia los tratamos terriblemente mal. Entonces, bueno, ponerle techo a la contribución de Colpensiones también es importante. Creo que eso tiene algún sentido. Malo, lo que usted definitivamente dice, la embarraron.
Bueno, no me voy a poner a listar todo lo malo tampoco porque sería... No, deme tres también o deme dos cosas Esto. duras que Yo ustedes creo que hubo... vean. Yo creo que hubo un... yo creo que lo peor de toda esta reforma es, sinceramente, no solo la manera en que se aprobó el artículo sobre las comisiones a las AFP. Eso fue un caso terrible. Una comisión sobre saldos de 0.7 anual sobre los saldos hasta ese momento cotizados puede lesionar a largo plazo aproximadamente puede llegar a ser hasta el 20% de la totalidad del ahorro que le pertenece a cada una de las personas que estaban en el régimen de ahorro individual. No solo la manera en que se aprobó, que además se aprobó sin discusión, sino que además los montos no están muy claramente justificados y precisamente por la forma en que se aprueba la reforma pensional acogiéndose al texto del Senado, es lo que hace que este artículo, mi caso, que se había eliminado en el tercer debate y se había cambiado y se había mejorado sustancialmente, vuelva a revivir. Esto yo creo que es una de las cosas más negativas por dos razones. En primer lugar, porque es una comisión extra que no es necesaria. Esa comisión, digamos, las AFP no van a trabajar gratis, eso está bien, digamos, uno puede pensar que a ciertas personas por su nivel profesional y por el trabajo que despliegan, debe pagársele. Pero había ya el artículo 18, si no estoy mal, del texto aprobado, falta que lo publique en la Gaceta Oficial precisamente para saber cuáles son los artículos, en donde se hablaba que el gobierno reglamentara unas comisiones por desempeño para que las AFP tengan unas comisiones relativamente buenas para hacer el trabajo que tienen que hacer, que en todo caso es menos trabajo del que hasta ahora han tenido que desplegar. Y por otro lado, las personas que entran en la transición y se mantienen en el régimen de ahorro individual, pues a esas personas van a seguir cobrando la comisión de entrada, que por cada una de las cotizaciones se les quita una parte para la comisión de las AFP. Luego, esta comisión del 0.7 sobre saldos no era necesaria para la reforma, no se discutió y puede llegar a ser relativamente dañina a largo plazo para los intereses no solamente de la persona que se va a pensionar, sino también del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, no me gustó la forma en que no se terminaron de coordinar todos los pilares, porque hay unas cosas que funcionan, el pilar solidario podrá funcionar eventualmente, y eso va a ser significativamente pues, muy positivo en términos de lucha contra la pobreza monetaria en Colombia, pero el pilar semicontributivo, a pesar de que hubo algunas mejoras a través del tiempo en los proyectos, pudo haber sido mejor. ¿Y pudo haber sido mejor en qué sentido? Porque se puede haber aumentado la generosidad del pilar semicontributivo si hubieran tenido un umbral del pilar contributivo de Colpensiones un poquito más bajito. Entonces, en ese caso, habría sido una de los temas a mejorar de la reforma. En fin, la transición también quedó mal hecha. El régimen de transición. Sí, la transición. Fíjese que mucha gente estaba como preocupada de cómo se iba a hacer el tema de la transición. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, habló en medios de comunicación hace poco y él decía que han hecho una cantidad de... que están tratando de enseñarle a la gente cómo se va a hacer eso, ¿no? Pero sí, va a ser complicado. No, la transición va a ser muy complicada. Seminarios también que han hecho, sí, para proyectar cómo va a ser el tema. Sí, digamos lo siguiente, la transición, aquí hay dos cosas. Una cosa que es pésima a mi juicio y es la entrada en vigencia de la ley. Porque hay que explicar lo siguiente. Hay como 3 momentos de vida de una ley. Una es la sanción presidencial, que fue lo que pasó ayer, ¿no? Donde el presidente firma. Firma, fiesta, todo el mundo. Segunda etapa de promulgación de la ley. La promulgación de la ley se da cuando el diario oficial de la imprenta nacional imprime la ley, ahí se saben cuáles son los artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente hasta ese momento es que la ley entra en vigencia. Pero, ojo, el Congreso de la República había diferido la entrada en vigencia del nuevo sistema hasta el 1 de julio del 2025. ¿Estamos? Entonces,
Todas estas reglas de las que estamos hablando, sí, nada extraordinario ocurre. O sea, si la Corte Constitucional no tumba esta ley, básicamente. ¿Usted cree que le puede llegar a tumbar? Perdón. Yo creo que va a haber demandas, ya las han anunciado. Claro, por la forma, sí. Y creo que puede haber, sí, yo creo que puede haber algunos chances. No estoy seguro si la pueda tumbar toda, pero sí parcialmente. Lo que puede ocurrir también es que haga un poco como la ley de financiamiento del presidente Duque, y es decirle al Congreso de la República, sabe que termine la tarea y después me lo vuelva a mandar. Entonces, para evitar como el traumatismo gigantesco de decir, no, esto se cae, entonces se crea una incertidumbre. Sí. Entonces lo que la Corte puede decir, vea, Congreso, termine la tarea y después volvemos a discutir. Ya. Pero la entrada en vigencia de la ley, la entrada en vigencia del sistema, perdón, el 1 de julio del 2025, es muy corto el tiempo para poder hacer toda la reglamentación y todos los ajustes tecnológicos de personal necesarios que requiere Colpensiones, porque todos vamos a terminar afiliados a Colpensiones, los que no entran en la transición, el 1 de julio del 2025. Y eso no es poner 3 teclas en Excel y darle Enter. Sí. Que a propósito de eso, según este indicador, sí, clic y ya, y pensión para todos, y esto, ¿cuántas semanas? 3 semanas, 5 semanas, no es tan fácil. La coordinación de las historias laborales es uno de los puntos frágiles de Colpensiones, y de las AFP también, ni más faltaba, pero muy frágiles de Colpensiones, donde hay una enorme litigiosidad al respecto. Luego, entonces, decir que de repente tienen 6 millones de afiliados y van a recibir 18 más, y nada, eso es fácil, eso es cualquier cosa aquí que yo vengo y le pongo 2 clics, no, eso no es tan fácil, y tener un año para hacerlo es realmente muy poco el tiempo. Tanto es así que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, las dos, advirtieron que Colpensiones no estaba lista y que por favor trataran de ampliar un poquito el plazo para la entrada en vigencia de la nueva ley. Eso no se hizo. Pero el régimen de transición también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es un régimen de transición? Esencialmente es una medida que le va a permitir a las personas que entran en ese régimen exceptuarse de la nueva ley. ¿Y por qué pasan los regímenes de transición? Esencialmente porque las nuevas leyes crean condiciones, entre comillas, menos favorables o menos generosas que la anterior ley, como es en este caso. Las pensiones que va a reconocer el nuevo sistema probablemente no vayan a ser las mismas que hasta hoy estamos viendo en el caso de Colpensiones. Se van a parecer mucho más a las pensiones que otorga el régimen privado de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay una gente que está cerca de cumplir los requisitos para pensionarse, y a esas personas se les va a garantizar que la ley anterior, la ley 100 del 93, sobre la cual construyeron su derecho a través del tiempo, se les va a aplicar integralmente hasta el día en que esa pensión se extinga. ¿Y cuál es el criterio que utiliza el Congreso de la República, promovido por el gobierno? Dice, mujeres, si ustedes tienen 750 semanas al 1 de julio del 2025, ojo con esto porque yo ayer escuché al presidente de Colpensiones 2 veces desinformar al respecto. El régimen de transición entra el 1 de julio del 2025. Si usted tiene 750 semanas cotizadas al sistema al 1 de julio del 2025 y es mujer, usted entra al régimen de transición. Si usted es hombre y al 1 de julio del 2025 usted tiene 900 semanas cotizadas, usted entra al régimen de transición. Y en efecto, ¿qué significa eso? Lo que significa es que usted va a poder gozar de las reglas de la ley 100 para su pensión, tanto en tasa de reemplazo, como en edad de pensión, como número mínimo de semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una buena idea, a muchas personas les convendrá, etcétera. Lo que no se terminó de construir en esta ley, por ejemplo, y que fue una de las proposiciones para el último debate, y insisto, por la forma en que se construyó, es que habrá personas que entran al régimen de transición, pero que les termine conveniendo más quedarse en el régimen nuevo. Ya. Antes, en el año 93, cuando se creó el régimen de transición, usted tenía un mecanismo para renunciar al régimen de transición, que era cambiándose de fondo. Hoy en día usted no tiene ese mecanismo. Y al no arreglarse, pues uno no se lo puede inventar. O sea, no es como que alguien diga, no, yo renuncio a la transición con una declaración en la notaría, yo no sé, una cosa de esta. No. Y como no está inventado el mecanismo, ahí hay una falla regulativa que debería ser aplicable. Pero es importantísimo tener en cuenta eso. 750 semanas y 900 al 1 de julio del 2025. ¿Qué es lo que entró en vigencia con la promulgación de la ley? Que eso también es otra cosa que es importante. Yo creo, la interpretación que yo hago del artículo 78 de la ley se llama oportunidad de traslado.
Esencialmente lo que ocurre es que hay personas que hoy en día tienen menos de 10 años para pensionarse, están a menos de 10 años para pensionarse, ¿cierto? Tienen un número de semanas X y se les olvidó pasarse de un régimen a otro, ¿cierto? Porque no sé, yo soy hombre a los 51 años, 52 años y empiezo a pensar en mi pensión y ya se me hizo muy tarde para poderme pasar a Colpensiones o al Fondo Privado de Pensiones según mi perfil pensional, según lo que me convenga. A estas personas se les pasa el tiempo y se dan cuenta relativamente tarde que se les pasó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Demandan. ¿Por qué? Porque dicen que no se les informó sobre las consecuencias jurídicas de ese traslado en el momento en que se trasladaron. Bueno, el artículo 74 de esta nueva reforma pensional, el de la oportunidad de traslado, lo que le va a permitir a estas personas que están demandando, a mi juicio, o que ya demandaron, poderse cambiar sin necesidad de la demanda, o sea, saltándose la demanda. ¿Por qué? Porque abre la oportunidad de esta ley desde el momento de la promulgación, dice literalmente el texto, desde el momento de la promulgación, que si usted tiene un número de semanas cotizadas y tiene menos de 10 años para pensionarse, usted podrá, aplicando ese artículo, ir a su administradora de fondos de pensiones y pedir el cambio extemporáneo. Tiene 2 años para hacerlo, empieza a correr el tiempo a partir de la promulgación de la ley que se deberá dar entre hoy y mañana. Ok. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si usted está en medio de una demanda, si usted se le pasó el tiempo y no quiere demandar o no pudo demandar o no le convenía demandar, si usted perdió la demanda, porque pasa en algunos de los casos, También. pasa. Usted tiene menos de 10 años para pensionarse y tiene un número de semanas requerido por la ley, puede ir directamente a pedir la doble asesoría y decir, en virtud de esta ley que entra en vigencia hoy, puedo pedir mi cambio al otro régimen pensional, al de Colpensiones o fondos, y hacerlo rápidamente. Importante esto que acaba de explicar usted, qué pasa con esa promulgación de la ley desde ayer. Le agradezco, Kevin, por este resumen de lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma pensional. Esperamos que no haya un caos en junio del 2025. Esperamos que pues se pueda hacer todo como debe hacerse y que lo bueno de la reforma se pueda aprovechar por la gente y por la gente que quiere pensionarse y tener una pensión decente de verdad. Mil y mil gracias, Kevin, por haber estado acá. Gracias, María Camila, a ti por la invitación. Gracias también a todas las personas que vieron esta entrevista. Háganos saber qué opinan de esta ley que acaba de sancionar el presidente de la República, de la ley pensional. Si ustedes también tienen dudas, por favor escríbanlas acá abajito. Probablemente Kevin, quien no trabaja para el gobierno, este es algo muy importante que tal vez en el video pasado, en la entrevista pasada, me estaban preguntando, pero es que Kevin trabaja para el gobierno. No, Kevin no trabaja para el gobierno. Kevin es un abogado experto en pensiones que muy amablemente nos está asesorando acá, como siempre, en el tema de de las pensiones. Así que mil y mil gracias. Nos vemos. Chao. Suscríbanse. Por favor, suscríbanse acá abajito. Chao.